Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es jueves 19 de marzo. Espero que estén disfrutando de la cuarentena. Hoy a la tarde seguramente salga el decreto de cuarentena total, ¿sí? que amplía la cuarentena a una cuarentena total, o en realidad una cuarentena un poco más estricta. ¿Sí? Y es por eso que quería traer algunas imágenes para explicarles cuál es la función de la cuarentena, por qué en esta etapa, ¿sí? Y por qué es importante, para qué sirve. ¿Sí? Porque ustedes deben haber escuchado un montón de lados que se discute de la mortalidad, de cuál es la mortalidad del virus. No importa cuál es la mortalidad del virus, lo que sí importa saber es que podemos disminuir esa mortalidad. ¿Sí? Está en nosotros poder disminuir esa mortalidad, y entonces ahora les voy a explicar por qué y por qué es importante entonces que hagamos una buena cuarentena, que sigamos todas las indicaciones que se nos dicen. El primer gráfico que quería traerles era este. ¿Sí? Este es un gráfico vacío que muestra la cantidad de pacientes, con esto, la cantidad de pacientes que puede atender, ¿sí? Que puede absorber el sistema de salud. ¿Sí? Cuando hablamos del sistema de salud es todo el sistema de salud. ¿Sí? El sistema público, el sistema de obras sociales y el sistema privado. ¿Sí? Cuando hay una epidemia, todo el sistema trabaja en conjunto. ¿Sí? Entonces, esta es la cantidad total de pacientes que puede recibir, no importa cuál es. ¿Sí? Pero sabemos que hay un límite en el cual el sistema se satura. ¿Estamos? Les voy a mostrar ahora una posibilidad, ¿sí? Que es la peor de las situaciones. Es lo que está pasando, por ejemplo, en Italia, lo que probablemente empiece a pasar en España. ¿Sí? ¿Qué es esta situación? ¿Sí? La cantidad de pacientes a partir del caso cero en el país, o del primer caso, en el país empieza a aumentar, ¿sí? Después aumenta muy de golpe, y llega a una situación, que es esta, en el cual la cantidad de pacientes sobrepasa la capacidad de atención del sistema de salud. ¿Sí? Toda esta cantidad de pacientes que vemos acá son los pacientes que no pueden ser atendidos o pueden ser atendidos en una forma que no corresponde, que no es la ideal. ¿Sí? Entonces, en esta situación así de colapso del sistema, obviamente la mortalidad es mucho mayor, ¿sí? Que en una situación ideal. ¿Estamos? Recordemos este gráfico, o esta curva. Ahora vamos a la segunda situación, ¿sí? Que es la situación ideal. ¿Sí? ¿Qué es esta situación? ¿Estamos? En esta situación, la cantidad de pacientes también, a partir del caso 1, empieza a aumentar. Y después también hay un punto en el cual aumenta la cantidad de infectados, ¿sí? Con lo cual la cantidad de pacientes también aumentan. Pero como el aumento es mucho más leve, más paulatino, la curva, como se dice, es bastante más baja, entonces no llega a saturar completamente el sistema. ¿Sí? Y entonces, en esta situación, la cantidad de personas que pueden morir es mucho menor. ¿Por qué? Porque todos los pacientes que lo necesitan pueden ser atendidos. ¿Está? ¿Cuál es el cuello de botella en la atención? En realidad, la asistencia en terapia, ¿sí? En terapia intensiva, los respiradores, que seguramente deben haber escuchado hablar. Eso es lo que limita la atención. Cuando se satura el sistema, entonces deja de ser eficiente. Hay muchos trabajos que muestran, son todos chinos, porque es ahí donde se empezó obviamente con los trabajos, porque es el lugar donde primero empezó la pandemia, que siempre, en cualquiera de las dos situaciones, siempre empieza con un crecimiento de contagios en forma lineal. Y siempre también, independientemente de lo que hagamos, aparece en algún punto el crecimiento exponencial. ¿Sí? Nosotros estamos en una etapa de crecimiento lineal. ¿Por qué? Porque los contagios día a día son más o menos los mismos. Lentamente empieza a crecer, pero son más o menos los mismos. Es verdad que al principio había 1, 2 casos infectados, después 4 casos, se mantenía con 4 casos, se pasó a 10 casos y después lentamente fue aumentando. Pero más o menos el aumento es pequeño, ¿sí? Y entre un día y el día anterior o el día siguiente, más o menos hay la misma cantidad de casos. ¿Sí? Nosotros estamos en la etapa lineal, pero obviamente va a aparecer la etapa exponencial. Fíjense si acá comparamos las dos curvas juntas, vamos a ver que las dos curvas empiezan siempre con una etapa lineal. ¿Sí? Ahora,
Mientras la etapa lineal en la curva roja, que es la peligrosa, dura pocos días, ¿sí? Y rápidamente aparece la etapa exponencial, en la curva verde, que es la curva ideal, la etapa lineal se mantiene mucho tiempo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros necesitamos, que la etapa en la que estamos nosotros en este momento se mantenga la mayor cantidad de días posibles, porque de esa manera entonces sabemos que la cantidad de casos en un determinado momento no va a ser tal que va a saturar el sistema, ¿sí? Probablemente la cantidad de pacientes infectados en total pueda ser más o menos la misma, ¿sí? El área bajo la curva de las dos curvas que muestran la cantidad de pacientes totales puede llegar a ser la misma, ¿sí? Pero no es lo mismo tenerlos todos juntos, agrupados en una semana, en 2 o en 3 semanas, que tenerlos dispersos en una cantidad más amplia de días, ¿sí? ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue que la etapa lineal de contagio se haga más pronunciada? Justamente de esta manera, ¿sí? El aislamiento. El aislamiento de cada una de las personas que no están infectadas, ¿sí? Porque se sabe que el aislamiento de las personas infectadas sirve, ¿sí? Pero es mucho más eficiente, y eso también se sabe, el aislamiento de las personas también que están sanas, ¿sí? De esa manera entonces conseguimos que que la etapa lineal sea más larga, que no haya tanta cantidad de pacientes en un determinado momento que sature el sistema, y de esa manera entonces disminuimos la mortalidad. ¿Estamos? Entonces, ese es el momento en el que estamos ahora. El momento en el que lo más importante, como siempre en realidad, pero que lo más importante es la prevención, ¿sí? Es tratar de que no circule entre nosotros el virus para que nos enfermemos menos cantidad de personas todas juntas. ¿Cómo es el aislamiento entonces? ¿Qué nos piden? Lo que nos piden es que no salgamos de casa, ¿sí? Directamente no salir de casa. Si tenemos que salir porque tenemos que ir a trabajar, no nos queda otra, bueno, entonces salir y después ir a trabajar y volver, ¿sí? Quedarnos el mayor tiempo posible en casa. Salir a hacer las compras, ¿sí? Salir a comprar remedios, a ir al médico, ¿sí? Después voy a mandar un video de en qué situaciones salir a ir al médico y cuándo podemos esperar que un poco el cuadro siga su evolución, ¿sí? Pero intentar quedarnos en casa, que los chicos no salgan, lo habrán escuchado muchas veces, no son vacaciones. No es que bueno, tenemos el día libre, es que bueno, podemos salir un poco, ir a la plaza, no. Los chicos se tienen que quedar en casa y los adultos, en la medida de lo posible, también quedarse en casa, ¿sí? Eso es un buen aislamiento y eso es lo que tenemos que hacer, por lo menos hasta que las autoridades sanitarias nos digan que podemos empezar a salir un poco más. Bueno, esto es lo que quería contarles, es lo que quería compartir de la situación que estamos empezando en este momento. Sigamos, como veníamos haciendo hasta ahora, las indicaciones de las autoridades, y sigamos cuidándonos. Estamos en contacto. Hasta luego.